con respecto a las entregas de los trabajos prácticos 7, al enunciado del trabajo práctico 7. Trabajo práctico 7 dice lo siguiente. Con la ayuda de tus compañeros de equipo, construye el modelo de base de datos en MySQL y al finalizar expórtelo para que el resto de tus compañeros lo importe, y ahora cada uno de ustedes, utilizando la sentencia insert, agregarán algunos registros en cada una de las tablas. En este caso, ustedes tienen armado el modelo y lo único que tienen que hacer es transcribirlo al gestor de base de datos. Ya tienen armado el modelo relacional, en donde están plasmadas restricciones de clave primaria, restricciones de integridad referencial e incluso están plasmadas las restricciones de dominio. Es decir, están establecidos en el modelo los tipos de datos sugeridos para cada campo, ¿no? Según el modelo que tenemos nosotros acá, pregunto, Ailén, un huésped, vamos a preguntarte esto, Ailén, una habitación, ¿sí? ¿A cuántas categorías puede pertenecer según este modelo? En este hotel, ¿sí? Tenemos registro de huéspedes, reserva de esos huéspedes, habitaciones y categorías. La pregunta es, según el modelo, ¿sí? ¿Una habitación a cuántas categorías puede corresponder? ¿Alan? Sí, Bien. Alan, en este modelo, una habitación, ¿a cuántas categorías puede corresponder? a una sola. A una sola habitación, a una sola categoría. Perfecto. Y para una categoría, ¿cuántas habitaciones puede haber? Varias. Varias, exactamente. Lo estamos viendo en el modelo eh, que tenemos una cardinalidad de 1 a muchos, ¿no? Lo estamos viendo ¿por qué? Y porque tenemos en habitación el ID de categoría, ¿está? Entonces, para una categoría determinada, cuando agregue, para una categoría puedo tener varias habitaciones con esa categoría. Es decir, que en la tabla habitación, ¿sí? Cuando yo inserte habitaciones, puedo tener distintas habitaciones que sean de la misma categoría. Ahora, si tomo una habitación, pertenece a una única categoría. Perfecto. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna relación de muchos a muchos entre dos tablas? Porque ahí vi una relación de uno a muchos, ¿sí? O de muchos a uno, como quieran llamar, entre categoría y habitación. Ahora, ¿hay alguna relación de muchos a muchos? ¿Ven ustedes en el modelo una relación de muchos a muchos? No, profe, no hay ninguno. No hay ninguna. Pregunto, un huésped, ¿cuántas habitaciones puede La de reservar? reserva, Un huésped, ¿cuántas habitaciones puede reservar? Exacto. Un todas las que huésped, quiera. todas las que quiera. Y una habitación puede ser reservada por ¿cuántos huéspedes? Un, por todos los huéspedes, Por, en por, diferentes fechas, obviamente. Claro, puede ser exactamente, puede ser reservada por muchos huéspedes en fechas diferentes, ¿no es cierto? Pero por muchos huéspedes. Cuando tuvimos la clase el viernes, nosotros habíamos dicho que cuando teníamos dos entidades, ¿sí? Que se relacionaban, mantenían una relación de muchos a muchos, esa relación de muchos a muchos se plasmaba en la base de datos ¿con qué? ¿Cómo plasmaba esa relación de muchos a muchos en la base de Con Con datos? una una tabla tabla nueva. Con intermedia, una tabla adicional, que exactamente. en este caso Con una sería tabla adicional. reserva, nada más que reserva tiene otros Es datos extra. exactamente. La tabla que representa la relación de muchos a muchos entre huésped y habitación es reserva. Sí, señor. ¿Sí? Solamente que a diferencia del modelito que habíamos usado el día viernes, en lugar de llamarse huésped habitación, se llama reserva. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta que esta tabla vincula eh, a las dos tablas, huésped y habitación? Y porque tienen como clave foránea, ¿sí? ID de habitación y ID de huésped, ¿cierto? O sea que reserva representa la relación de muchos a muchos entre huésped y habitación. Perfecto, hasta ahí. Genial. Ahora pregunto, ¿todas las tablas tienen clave primaria? Deberían Sí, tener. Sí, profe. deberían.
Sí, Sí. debería, exactamente. profe. Por teoría sabemos que todas tendrían que tener, ¿sí? Esa es la buena práctica, ¿no? Que toda tabla tenga una clave primaria. En este caso, las claves primarias que tienen las tablas, ¿son un campo de la tabla, un campo de la entidad o es un ID, es un valor autoincremental? Autoincremental. Autoincremental, ¿sí? Fíjense que optamos en huésped por un ID, en reserva por un ID, en habitación por un ID y en categoría por un ID, ¿sí? Es decir, todas tienen clave primaria y me doy cuenta que son clave primaria, una porque dice ID, pero además, ¿qué me está diciendo que son clave primaria? Además del nombre, La llavecita. la llavecita. Y acá me dan pie para la otra pregunta. Si la llavecita significa Le hago clave una primaria, consulta antes. ¿qué significa DNI con una llavecita? Sí, escucho la pregunta. Pregunte. ¿Es preferible declarar una clave primaria? Porque usted había dado un ejemplo declarando los dos ID de habitación y huésped, en este caso, por ejemplo, como clave primaria. Bien. Está bien. Yo puedo optar en el caso de reserva, ¿sí? A ver, lo mismo sucede con cualquier tabla. No sé, tomo huésped, ¿sí? Y me fijo, ¿qué campo o campos de huésped podrían identificar de manera única a una tabla, a un huésped en el conjunto de huéspedes? Si yo saco el ID, ¿por qué campo puedo identificar a un huésped en el El conjunto? DNI. El DNI. Entonces podría optar porque el DNI sea clave, ¿sí? Perfecto. Ahora, vengo a habitación, ¿sí? Si no tuviese ID en habitación, ¿cuál podría ser el campo o campos que me permitan identificar una habitación en el conjunto? El número de El número de Número de la habitación. habitación. El número de habitación. Bueno, pero si el hotel tiene varios pisos, yo podría tener la habitación 1 en el piso 1, podría tener la habitación 1 en el piso 2, la habitación 1 en el piso 3. No, pero para eso se anota la habitación 21, 31, 41. Bueno, pero cuando vos entras al hotel, ¿sí? La habitación te dice habitación 1. Podría decir tranquilamente. Ah, habría que sumar el piso más la habitación. Ah, bien. Sí, 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 por ejemplo, en este hotel, cada habitación tiene un número del 1. Supongamos que por piso tenés 10 habitaciones, ¿no? Entonces, en el piso 1 vas a tener la habitación 1, 2, 3 hasta el 10. En el piso 2, ¿sí? Supongamos que este hotel tiene esto. Entonces, el número de habitación se repetiría. Yo no podría poner en habitación el número de habitación solo como clave si es así, ¿no? Entonces tendría que tomar, como dicen ustedes, estos dos campos como clave, ¿cierto? Bien. Vamos a categoría, ¿sí? Si yo no tengo el ID de categoría, ¿cuál podría ser clave acá? Tuviesen que elegir un campo que identifique una categoría en el conjunto. Cantidad de camas. ¿Tipo? Podría ser el tipo de habitación, exactamente. Podría ser el tipo de habitación, ¿sí? Podría ser el tipo de habitación. Perfecto. Ahora vamos a reserva. Yo saco acá el ID de reserva. ¿Cuál podría ser clave? Y ahí hay que hacer un combinado un poco más Claro. grande, Y de porque habitación más huésped. el ID y la habitación y huésped, los dos puntos tampoco servirían, porque puede suceder que el mismo huésped reserve la misma habitación en momentos distintos. Bien, perfecto. Entonces, acá, si yo opto por ID de habitación sola, no me dejaría repetir, no me dejaría reservar esa habitación nunca más. La reservaría una sola vez y nunca más. Si elijo el ID huésped solo, ¿sí? No me dejaría que ese huésped haga otra reserva en algún momento. Si combino las dos, no me dejaría que el mismo huésped reserve la misma habitación en otra fecha, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer? Una combinación de con qué campo más podría ser. Con la fecha de inicio. Podría ser con fecha de inicio, ¿sí? Podría ser con fecha de inicio. Incluso, cuando un campo es fecha, generalmente guarda también la hora, ¿ok? Depende cómo declaren el campo, ¿no? Entonces, a primera vista, a primera mano, en reserva podrían ser clave los tres campos, ¿ok? Genial hasta ahí. Perfecto. Ahora, en la práctica, que es lo que charlábamos la otra vez, se da que a veces elegir un campo de la tabla
como clave, si yo después cambio de decisión, ¿sí? Si yo quiero hacer algún cambio en la estructura de la tabla, va a repercutir en toda mi aplicación. Es decir, si esta base de datos va a ser consumida por una aplicación y yo de pronto cambio el esquema de la base de datos o el esquema de alguna tabla, ¿sí? O cambio inclusive de decisión acerca de qué campo va a ser clave, va a repercutir en todo el proyecto, ¿sí? Por eso es que se opta por lo siguiente, de agregar un campo adicional como ID, ¿sí? Agregar un campo adicional como ID. Entonces, ¿está mal si yo en reserva hubiese decidido que estos 3 campos fuesen clave? No, no está mal, está perfecto, ¿sí? Es una buena práctica también, ¿está? Ahora, ¿está mal si yo en lugar de haber elegido estos 3 campos, le puse a esta tabla, que si bien representa una relación de muchos a muchos, haberle puesto un ID adicional? Tampoco está mal, ¿sí? Cualquiera de las dos decisiones está bien. Pero es para que ustedes entiendan que por ahí, por una cuestión de práctica, ¿sí? De buena... no de buena práctica, sino de practicidad, ¿sí? Y evitarse dolores de cabeza después, es que la tabla tenga, en lugar de elegir de los campos, ¿sí? Un conjunto de ellos como clave, bueno, optar por un ID, ¿sí? Optar por un ID. Ya van a ver ustedes, cuando cursen administración de base de datos, que en teoría, cuando trabajan con base de datos, lo que sugiere es que como clave sean los campos de la tabla, los campos que describen la tabla, no un ID, ¿sí? Pero después en la práctica, cuando ustedes a esas bases de datos las van a usar en aplicaciones y esas aplicaciones pueden escalar o sufrir modificaciones en los requerimientos, optar por un ID es la buena decisión, ¿sí? Si bien por ahí no se ajusta mucho a los fundamentos de base de datos, pero es una buena decisión, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, Sí, pregunto. profe. En el caso de huésped, ¿por qué razón DNI tiene también una llave si no es clave? ¿Qué estará queriendo decir el modelo este? En teoría es única. Exactamente, exactamente. Cuando ustedes ponen a un campo como clave, por defecto, la propiedad que tiene es que es único, ¿sí? Entonces, si yo digo que el DNI no es clave, pero es único, también le pone, en este caso, phpMyAdmin, le pone el mismo dibujito, ¿sí? Pero si bien no es clave, es único. Eso repercute con ciertas consecuencias dentro del diccionario de datos de la base de datos. Es decir, dentro de la base de datos hay otros archivos, aparte de los archivos que tienen información acerca de las tablas que ustedes tienen, los campos que tienen esa tabla, hay otros archivos que se van generando con todas las restricciones que van imponiendo. Cuando ustedes agregan, por ejemplo, que el campo DNI es único, se genera una restricción, ¿sí? Se agrega en el archivo, en el diccionario, que hay una restricción para la tabla huésped en donde el DNI es único. Y genera además un índice, ¿sí? ¿Qué significa un índice? Y que al decir que el DNI es único y generar ese índice, acelera los procesos de búsqueda. Es decir, que de acá al más, si ustedes buscan huéspedes por DNI, que es único, están ordenados. Va a haber un índice en donde va a haber un archivo adicional en donde van a estar los DNI ordenados y qué registro le corresponde a cada DNI. Entonces, cuando ustedes busquen a un huésped por DNI, buscan ese índice, ¡pum! Y va directamente al registro en donde está el huésped con ese DNI. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes establecen un campo como único, es porque, si bien el campo no es clave, pero no quieren que haya datos repetidos en ese campo. ¿Sí? Pero además, como consecuencia, generan índices que aceleran procesos, por ejemplo, como el de búsqueda de datos, cuando hagan búsquedas de datos por ese campo, ¿no? Perfecto. Ahora bien, pregunto, ¿hay algún campo de alguna tabla que en algún momento debería tener un dato nulo? ¿Debería permitir, cuando yo inserto un registro en esa tabla, permitir un nulo? Fecha fin de reserva. Bien. En reserva, ¿sí? Ustedes observen que cuando agregan una reserva, ¿qué van a tener que poner? ¿Qué habitación reserva? Es decir, que el ID de habitación que ustedes pongan acá cuando hagan el insert en reserva, cuando se haga un insert en la tabla reserva,
El ID de habitación tiene que ser el de una habitación que exista. Cuando pongan acá el ID de huésped, tiene que ser un huésped que exista, es decir, que ya previamente haya sido cargado. ¿Ok? La fecha de inicio va a ser la fecha en la que pide el tipo la reserva. ¿Sí? Ahora, podría suceder que el tipo reserva y no sepa todavía cuándo se va, ¿no? Si el tipo me dice, son por 5 días, desde hoy 5 días, bueno, tengo la fecha de fin. Pero si el tipo dice, mira, hago la reserva y no sé cuándo me voy, ¿sí? Podría ser que fecha de fin fuese nulo, ¿sí? Podría permitir nulos, ¿no es cierto? ¿Sí? Podría, cuando armo el esquema, si bien no está puesto en el modelo, vieron que el modelo es una abstracción, ¿sí? No están todos los detalles. Ahí depende de ustedes de decir, bueno, mira, yo opté, cuando armé el modelo, en fecha fin ponerlo nulo, que acepte nulos. Porque por ahí puede darse de que hagan una reserva sin ponerme la fecha de salida. Bueno, ¿sí? ¿Estamos? Ahora pregunto acá lo siguiente. ¿Por qué les parece a ustedes que tablas como huésped y categoría tengan un campo booleano? Este campo que dice int es un campo booleano, ¿sí? Cuando ustedes declaran en la base de datos, en una tabla, perdón, un campo booleano, ¿sí? PHP-MyAdmin lo transforma en este tipo de dato, ¿sí? Dando a entender que en ese campo van a poder poner un entero, 1, o 0, o true o false. Podría aceptar cualquiera de los dos datos. Entonces la pregunta es, ¿por qué les parece a ustedes que en la tabla huésped tengan ese campo activo y en categoría también? ¿Para qué les parece esta? Por si en algún momento no tengo alguna categoría disponible para tirar, por ejemplo. Sí, sí. Y si una categoría no está disponible, quiere decir que la diste de baja. Si en algún momento un huésped no está, es porque lo diste de baja, ¿no? Bien. Si yo quisiera dar de baja un huésped, ¿qué sentencia usarían para sacarlo físicamente, el huésped de la base de la tabla web? Esperen un Delete. segundito que... Ok, entonces, ¿qué significaría o de qué manera daría de baja físicamente un huésped de la tabla huésped? Delete del huésped. Bien. Ahora pregunto, ¿qué pasa si ese huésped que quiero borrar con la sentencia delete o delete, así? ¿Qué pasa si ese huésped que quiero borrar tiene una reserva? ¿Me lo va a dejar borrar? No se puede borrar. No lo podría borrar. No ¿Qué se puede tendría borrar. que hacer para poderlo borrar? Ponerlo en activo. No. Inactivo. Si lo quiero borrar Hacer con un delete, borrado lógico. está bien. Pero Eliminar supongamos que lo quiero borrar con toda la- delete, ¿sí? Y ese huésped tiene reservas. Pero lo quiero borrar físicamente. ¿Qué tendría que hacer si tiene una reserva? Borrar la Borrar la reserva Borrar también. las reserva. relaciones que Bien, hay. perfecto. Borrar las reservas, ¿sí? Ahora, hay gestores de base de datos que tienen en la configuración la posibilidad de activar el borrado en cascada, ¿sí? Hay otros gestores que tienen la posibilidad de que cuando ustedes usen la sentencia delete, agreguen el on cascade, ¿sí? La palabra clave on cascade. ¿Qué significa en cascada? Si yo borro un huésped, ¿sí? Y activo la opción en cascada, me borraría el huésped y automáticamente todas las filas que estén registradas, todas las reservas de ese huésped, ¿sí? ¿Qué contra tengo con eso? Pierde ¿Cuál toda la sería la contra? información. Claro, que pierdo el Claro. historial de ese huésped, ¿sí? Si el día de mañana, supongamos, hay una denuncia, ¿sí? Y cae la policía y me dice, che, ¿estuvo fulano de tal? Y no, yo lo di de baja a ese tipo porque murió, entonces, no sé, falleció o qué sé yo, no sé, o hace mucho que no reserva, lo di de baja. Entonces, si lo di de baja borrándolo físicamente, borré todo el historial de esa persona, ¿sí? Entonces, hay situaciones en las que no me conviene hacer el borrado físico, ¿sí? Hay situaciones en las que eh, el borrado físico provocaría el borrado del historial, y yo por ahí quiero tener el historial, pero conceptualmente quiero dar a entender que no existe más en la base de datos, ¿sí? Que no lo tenga más en cuenta. Entonces, ahí está lo que dicen los chicos. Haría un borrado log. Es decir,
para hacer un borrado lógico, en la tabla pondría un campo booleano, ¿sí? En donde, si lo quiero dar de baja, le cambiaría el estado a ese huésped, de true a false, ¿sí? Si quiero dar de baja una categoría, y la daré de baja de esta manera, cambiándole el estado de activo, en este caso, de true a false. Entonces, si el borrado que voy a hacer es un borrado lógico, ¿qué sentencia usaré en lugar de delete? Update. 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 Exactamente. Es decir, que si yo quiero borrar el huésped con ID 1, ¿sí? En este caso podría ser así, update, ¿sí? Actualizaré, ¿no? El campo que voy a actualizar, que en este caso es activo, lo voy a actualizar a 0 o a falso, ¿no? De la tabla, en este caso la tabla es huésped, ¿sí? En donde el ID del huésped sea igual a 1, por ejemplo. Entonces, en lugar de hacer un delete, haría un update. ¿Estamos? Una actualización. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes en un modelo tengan un campo booleano en una tabla, implicaría o significaría por allí que el borrado, en lugar de ser físico, es lógico. ¿Ok? Ahora, ustedes no son adivinos. Ustedes no son adivinos. En este caso, hay un modelo y hay una explicación. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en ejercicios más adelante, en trabajos prácticos más adelante, tienen un modelo armado, ¿sí? En donde les pide, por ejemplo, eliminar de determinada tabla determinado dato, ¿sí? Bueno, ahí ustedes pueden optar, habiendo tenido esta charla, de si hacen un borrado físico, ¿sí? Si hacen un borrado físico o si hacen un borrado lógico, ¿sí? Cualquiera de las dos respuestas que ustedes pongan estaría bien, ¿sí? ¿Estamos? Cualquiera de las dos respuestas que pongan estarían bien. Pero bueno, por eso hago esta aclaración. Por eso hago esta aclaración. Perfecto, hasta ahí. Ahora, en el modelo sugiere, por ejemplo, que para nombre use un char de 25. Para apellido, un char de 25. Pero nosotros charlando, en clases anteriores, vimos que el tipo de dato más óptimo, cuando quiero guardar en un campo caracteres, en lugar de char, ¿cuál debería ser? ¿Cuál podría ser el más óptimo? Varchar. Un varchar, Varchar. ¿sí? El varchar, exactamente. Porque si yo hubiese declarado acá apellido como con un varchar de 25, si hay apellidos con menos de 25 caracteres, guarda esos caracteres, ¿sí? No ocupa los 25 lugares con espacios en blanco, ¿sí? Entonces, si ustedes cuando transcribieron este modelo al campo apellido le pusieron en lugar de char, varchar, está perfecto también, ¿sí? Bien. Ahora, en el caso de las fechas, se habrán dado cuenta, si hicieron este modelo, que el MySQL tienen distintos tipos de datos fechas, ¿sí? Tienen date, ¿qué más tienen? ¿Qué otro tipo de datos fecha tienen? Daytime. Datetime, ¿no? Para guardar la fecha y la hora, ¿ok? Para guardar la fecha y la hora. Genial. Entonces, si ustedes necesitan que cuando se registre una fecha, también la hora, para ser precisos, ¿sí? Bueno, en lugar de date, datetime. ¿Ok? ¿Sí? Esa también es una decisión que ustedes pueden tomar tranquilamente. Entonces, si leemos este modelo, sabemos que para una categoría determinada hay distintas habitaciones, ¿sí? Una habitación puede ser reservada por distintos huéspedes, ¿sí? O un huésped puede reservar distintas habitaciones, y en cada reserva se registra, además de la habitación y el huésped que reserva, la fecha en la que entra, la fecha en la que sale, el precio total, ¿sí? Y la cantidad de personas que van a estar en esa habitación. ¿Ok? En reserva estoy viendo que hay un dato que podría ser derivado. Es decir, un dato que podría inferir en base a datos que están en otras tablas que están relacionadas con la reserva. Por ejemplo, un dato derivado es un dato
que puedo inferir, como bien les dije, en base a otro dato de la misma tabla o en base a otro dato de una tabla con la que está relacionado a esta. Por ejemplo, si en huésped Precio es de total, la fecha... profe. Bien, perfecto. Podría ser derivado de la categoría de la habitación y de la cantidad de días. Y de la cantidad de días, exactamente. Entonces, si yo no pusiera en la reserva el precio total, la compañera dice, mi programa, mi aplicación que consuma esta base de datos va a tener que tener alguna lógica para que, para esa reserva, vaya a la habitación, se fije qué tipo es, tome el precio, a ese precio lo multiplique por qué, por la cantidad de días. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahí obtendría el precio total. Ahora la pregunta es, si bien ese dato lo puedo inferir, ¿por qué les parece acá el que hizo el modelo insistió en que se ponga acá? Porque para consultarlo es más fácil leerlo y no calcularlo cada vez que quiero consultar algo. No. Si bien Puede haber hay que algún hacer un cómputo, descuento. Porque cuando hace la reserva quiere saber el precio. Puede ser total. no. Una puede ser esa del descuento, ¿sí? Que al momento de pagar, ¿sí? Supongamos que el total le dio $100, ¿sí? Bueno, puede ser que como pagó en efectivo, le hicieron un descuento, ¿sí? Entonces puso el precio que en ese momento le cobraron. Pero también, ¿qué sucede acá en Argentina? Varía mucho. La inflación. Claro, entonces, si yo dejo que se infiera, ¿sí? El precio, y supongamos que yo quiero saber, no sé, dentro de 2 años, ¿cuánto le salió esa reserva a esa persona? Me lo va a dar con el precio actualizado, ¿sí? Porque si el precio lo va a calcular en base al precio que en este momento tiene esa categoría de habitación, ¿sí? No va a ser igual al precio en el que lo reservó. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces por eso se ve que ha tomado esa decisión la persona que armó este modelo. Perfecto. Bueno, ahora voy. Vieron que más allá del esquema que tengo y que tengo que ponerme a armar las tablitas y las relaciones con las tablitas y qué sé yo, esto es lo que necesitamos, el análisis. Interpreten el modelo. ¿Estamos de acuerdo? Interpreten el modelo. Si bien en este ejercicio no pide, se pide solamente el modelo, pero no pide que explícitamente que hagan consultas o que pongan datos, ¿sí? Bueno, sí, datos pide. Entonces, lo correcto sería que una vez que armen el modelito, cárguenle algunos huéspedes, ¿sí? Carguen categorías, carguen habitaciones y fíjense de hacer reservas, distintos tipos de reservas. Si pueden reservar, hagan que un mismo huésped reserve distintas habitaciones, reserven esa misma habitación para distintos huéspedes, ¿ok? Vayan probando todo eso. Bien. Con respecto, acá uno tras de otro como cachetada de sonso, del trabajo práctico 8. Vuelta a la burra al trigo. En el trabajo práctico 8 me dice lo mismo. Con ayuda del equipo construyan el modelo de la base de datos, lo exportan, ¿sí? Y después que armen el modelito y cargaron datos, prueben estas consultas, ¿sí? Bueno, vayamos a ver el modelo. ¿Qué plantea el modelo? A ver, ¿qué realidad está planteando el modelo? ¿Para qué serviría este modelo de datos? ¿Para qué tipo de negocio serviría? El modelo anterior fue para un hotel, ¿y este? Una veterinaria. Una veterinaria. Este podría ser una veterinaria, ¿no? Bien, perfecto. Ahora pregunto yo, de acuerdo a este modelo, ¿sí? Una mascota dentro de la base de datos, ¿puede tener más de 2 clientes, más de 2 dueños? Una misma mascota, ¿puede tener más de 2 dueños? No. No. En este modelo no. En este modelo, no. En este modelo, ¿sí? Un cliente puede tener muchas mascotas, ¿sí? Pero una mascota pertenece, si yo tomo una mascota, si agarro de este registro una mascota tiene un único dueño, ¿sí? Entonces acá estoy viendo una relación de uno a muchos. Un cliente puede tener muchas mascotas, pero si tomo una mascota, pertenece a un único cliente.
Perfecto. Ahora la pregunta es, una mascota, ¿cuántos tratamientos puede recibir? Muchos. Muchos. Y para un tratamiento determinado, ¿a cuántas mascotas se los puedo dar? Muchas también. A muchas. Entonces quiere decir que hay una relación de muchos a muchos entre mascota y tratamiento. ¿Y eso está representado en qué tabla? En visita. En la visita, exactamente. O sea, la visita es la tabla que representa la relación de muchos a muchos entre mascota y tratamiento. Tiene el ID de la mascota y el ID del tratamiento. Perfecto, está ahí. Genial. Según este modelo, ¿propone el borrado lógico? Sí, Sí, propone el borrado lógico porque veo campos, un campo booleano en cada tabla, ¿no? Entonces, si quiero borrar un tratamiento, le cambiaré el estado de ese tratamiento. Quiero borrar un cliente, le cambiaré el estado del cliente, ¿no? Bien. ¿Hay alguna tabla que tenga campos únicos, aparte de las claves, ¿no? Que son únicas. ¿El DNI cliente? El DNI de cliente, ¿sí? O sea, la tabla cliente tiene como clave el ID de cliente y el DNI es único. Sí, señor. El DNI es único. Perfecto, está ahí. Bien. Ahora, supongamos que ya le cargamos datos a toda la tabla. ¿Cómo harían para listar DNI, apellido, nombre y teléfono de los clientes cuyos apellidos comiencen con la letra M? ¿Con qué tablas tendrían que trabajar para satisfacer esta consulta? Select clientes. ¿Con qué tabla trabajan? Para mostrar, si yo quiero mostrar DNI, apellido y nombre de los clientes, ¿con qué tabla trabajo? Clientes. Clientes, perfecto. Bien. Entonces, como es una consulta, me pide listar, ¿sí? La sentencia, como bien dicen ustedes, es un select. Y ustedes recuerdan que cuando usan un select, ¿sí? La sintaxis del select es select, ¿sí? La lista de campos que van a proyectar, luego viene ¿qué sentencia? From. From, exactamente, la tabla, ¿sí? O tablas de donde van a tomar los datos, y luego ¿qué viene? ¿El where? El where, exactamente, con la condición de filtro, ¿cierto? Esa es la sintaxis. Entonces, para esta consulta, ¿qué pondrían en el select? DNI, apellido, nombre y teléfono. Exactamente. No pongo asterisco en este caso porque no quiero todas las columnas de cliente. Si yo pongo asterisco, me mostraría todos los datos del cliente. El DNI, el apellido, el nombre, el teléfono, la dirección, el contacto alternativo, si está activo o no. ¿Sí? En este caso me dice solamente DNI, bien, y voy separando por comas, ¿no? Apellido, coma y teléfono. Esos son los únicos datos que necesito. Bien. From, ¿y ahora de qué tabla? De la tabla ¿Clientes? cliente y te Bien. faltó el nombre. Y me faltó el nombre, sí señor. Ahí está. Lo vamos a mejorar ahí. Por ahí. Bien. De la tabla cliente. Pero si yo lo dejo ahí, voy a obtener DNI, nombre, apellido y teléfono. ¿De qué clientes? De todos. De todos, exactamente, de todos los clientes. Si yo quiero solamente los que empiecen con la letra M, ¿cómo pongo esa condición? ¿Con qué cláusula? Con un where, Where, like. bien. ¿En dónde? Y ahora va campo, operador y condición, ¿no? La condición. ¿El where sobre qué campo dijimos? ¿Cómo le digo el apellido que empieza con M? Apellido, bien. Like. Exactamente. Uso la cláusula like y entre comillas, ¿sí? Entre comillas simples o comillas dobles, como ustedes quieran poner, acá, ¿sí? M porcentaje. El operador, exactamente. ¿Qué operador uso como comodín?
¿Cuál es el comodín acá? Para decirle, o los que terminen, que sigan con cualquier letra, que empiecen. ¿Qué operador es el que uso? Porcentaje. El porcentaje, el comodín. Exactamente. Entonces, si yo pongo M%, ¿qué le estoy diciendo ahí? La primera letra va a ser M. Exactamente. Que empiecen con la Traiga letra todos M los y apellidos que sigan con comiencen cualquier con otra cosa, ¿no? Bien. ¿Y qué hubiese pasado si pongo el operador por ciento acá adelante? Que va a ser la última. Que Claro, termine. todos los que terminan con la letra M. Sería todos los apellidos que terminan con M. ¿Y qué pasa si pongo así? Que contengan M. Que al Que menos tenga contengan un M. Al comienzo, al medio o al final. En cualquier parte que tengan una M. Sí, señor. En este caso me dice los que empiezan con M. Bueno, entonces será así. ¿Sí? Perfecto. Che, ¿y qué pasa si yo quiero solamente los que están activos, los que no están dados de baja? Porque ahí me tiraría todos, dados de alta o de baja. Esa sería la respuesta al punto A, ¿no? Pero ponele que vos digas, no, yo quiero los que están activos, los que no están dados de baja. ¿Cómo agregaría esa condición? Con un AND Exactamente. y decirles ¿Cómo? que el campo activo esté en Bien, agregaría un AND, ¿sí? Porque va a ir otra condición y es una conjunción. Quiero que se cumplan las dos condiciones, ¿sí? Y exactamente. Y el activo sea igual a 1 o true, como ustedes quieran poner, ¿no? Entonces, de esa manera, me garantizo de que me tira DNI, apellido, nombre y teléfono. ¿De dónde? ¿De quién? De los clientes que cumplan con qué condición. Que el apellido empiecen con M y estén dados de alta en la base de datos, ¿sí? Que no estén dados de baja, ¿sí? Bien. Perfecto. Bueno, a ver, ¿y ahora qué me cuentan de la segunda? Pregunta. Que dice así: listar DNI, apellido, nombre y teléfono de los clientes cuyas mascotas sean de la especie canino. ¿Qué pasa acá? ¿Qué sucede acá? ¿En qué tabla tengo DNI, apellido, nombre, teléfono? En cliente. cliente. En cliente, ¿sí? Ahora, ¿en qué tabla tengo información acerca de las mascotas que tiene ese cliente? En más. En mascota. Esperen, voy a borrar acá. En mascota, ¿sí? El tipo de mascota, la especie, canino, está en la tabla mascota. Perfecto. Bueno, pero yo acá, ¿sí? En la tabla cliente tengo todos los clientes. En la tabla mascota tengo todas las mascotas, ¿sí? Y a qué cliente pertenecen, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que para poder satisfacer esta consulta, tengo que unir estas dos tablas, ¿cierto? Tengo que unir estas dos tablas. Che, pero ¿qué pasa si yo uno dos tablas? Bien, miren. Yo no me acuerdo si esto se los mostré. Pero si yo tengo dos tablas, ¿sí? Fíjense acá. Dadas dos tablas, A y la tabla B, y la tabla A tiene las siguientes tuplas, las siguientes filas. A1, A2 y A3, por ejemplo. Y la tabla B tiene estas tuplas, B1 y B2, ¿ok? En donde, no sé, la tabla A podría ser clientes, la tabla B podría ser mascotas, ¿ok? Ahora, si yo tengo esas dos tablas, y tengo estas dos tablas, y yo hago lo siguiente, hago un select, ¿sí? Asterisco, quiero mostrar todas las columnas de la tabla. Y en el from pongo las dos tablas, A y B, ¿sí? Cuando en el from yo pongo dos tablas, ¿sí? Siempre que ustedes hacen un select, generan una tabla temporal. Siempre que hacen un select, se genera una tabla temporal, ¿sí? Pero en este caso,
esta tabla temporal es un producto cartesiano. ¿Cómo un producto cartesiano? Sí, esta tabla temporal va a tener las columnas de A, ¿sí? Los campos de A, más los campos de B. ¿Sí? ¿Y qué filas va a tener? Va a tener tantas filas como combinaciones surjan entre las dos tablas. Es decir, lo que va a hacer es combinar cada fila de A con cada fila de B. Cada tupla de A con cada tupla de B. Es decir, toma la fila de A1, y la combina con todas las filas de B, B1 y B2. Es decir, que acá el resultado va a ser A1, B1, A1, B2. ¿Cuál sería la otra combinación? A2, B1, A2, B2. Perfecto. Y así sucesivamente. A3, B1, A3, B2, ¿sí? Entonces, lo que obtengo es un producto, ¿sí? Tengo 3 filas en A, 2 filas en B, 3 por 2, 6 filas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? De todas esas filas, si estas tablas tienen un campo en común, de todas esas filas que genera, no todas dicen la verdad, no todas son, algunas de esas filas son basura, ¿ok? A ver, pará, que no te sigo la onda. Vamos a volver acá y vamos a hacerlo así. Bien. Bueno, acá tengo las tablas, ¿sí? Fíjense que si yo voy a cliente, tengo 3 clientes. Si voy a mascotas, tengo mascotas, ¿sí? ¿Y a qué cliente pertenece? ¿Ok? Fíjense que, por ejemplo, la mascota, esta Chester, es del cliente Tamara, que es el cliente 5. Tamara tiene 2 mascotas. Tiene a Chester y a Ámbar. Y también tiene 4 mascotas. Bueno, tienen el mismo nombre, Chester y Ámbar. Vamos a borrar esto. Si no confundo, hay que borrar. ¿Ok? Bueno, así queda más cortito. Fíjense que, por ejemplo, esta clienta con el 5 tiene a Chester y Ámbar. Este le vamos a poner Luna y este le vamos a cambiar el nombre, se va a llamar Olivia. Ahí está. Bien. Entonces, si bien tengo varios clientes, fíjense, tengo 3 clientes. 3 clientes. Tamara, Luciano y Tania. Y tengo 4 mascotas. Pero no todos los clientes tienen mascotas, ¿sí? No todos los clientes tienen mascotas. Entonces, si yo en el select reúno esas 2 tablas, hago un select, asterisco, from cliente, mascota, para reunirlas, y ejecuto, fíjense lo que obtengo. Obtengo como resultado, ¿sí?, la proyección de todas las columnas de la tabla cliente más todas las columnas de la tabla mascota. ¿Sí? ¿Y cuántas filas? Y una combinación de cada cliente con cada mascota. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes acá. No todas las filas dicen la verdad. A ver, esperen si puedo achicar un poquito más esto. Tuki. Ahí. Pregunto, de estas filas, ¿cuál les parece a ustedes dicen la verdad? La primera fila dice la verdad. Esperen que no se alcanza a ver todo. Ahí, a ver. No, La primera de fila, a acuerdo ver. por el DNI. La primera fila. Pues, ¿Quién es el cliente de la primera fila? Todos los datos del cliente de la primera fila es este, ¿no? Fíjate que el cliente 5 está combinado con esta mascota. ¿Sí? Ahora pregunto, Chester, ¿es verdad que Chester es propietario de Tamara? ¿Sí? Sí, ¿por qué?
¿Por qué esta fila es verdad? Está bien. Por el ID del cliente. Bien. Tamara tiene como ID 5. Y esta mascota tiene como ID de dueño 5. Entonces esa fila dice la verdad. Si voy a la segunda fila, fíjense, acá tengo otro cliente, Luciano. Ah, ahí está, ahí está. ¿Sí? Y Luciano Eso no. está con esta mascota. El ID de Luciano es 6, pero el ID de esta mascota es Sí. 5. El ID del cliente, del dueño de esta mascota es 5. Entonces esta fila no es verdad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hago la consulta con un producto cartesiano, es decir, en el from, poniendo las dos tablas, tengo que aclarar, tengo que poner una restricción para que me devuelva las filas que dicen la verdad. ¿Y las filas que dicen la verdad cuáles son? Las que tienen ¿qué cosa? En El ID del cliente. Ajá, en el cliente, el ID de cliente sea igual a ¿quién? A la mascota ID. Al ID de cliente que tiene la mascota, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes en el from hacen, ponen las tablas, ¿sí? Cuando ustedes en el from ponen las tablas, acá, yo no sé si esto se puede agrandar, ahí está. Cuando ustedes en el from ponen más de una tabla, lo primero que tengo que hacer es reunirlas por el campo que tienen en común. ¿Qué campo en común? ¿A qué campo en común me estoy refiriendo? Clave primaria, clave foránea. Para poderlas reunir, tienen que estar relacionadas esas dos tablas, ¿sí? Y mascota con cliente, ¿están relacionadas? Sí, lo vimos recién en el modelo. Entonces, en el where, lo primero que tengo que poner es la condición de reunión. Como ustedes dijeron, en donde el cliente, ID de cliente, sea igual de la mascota, punto, ID cliente. Clave primaria de una tabla unida con la clave foránea en la otra tabla. ¿Sí? Entonces, de esta manera, de esta forma, yo lo que obtendría no serían ahora todos los clientes o todas las... No, son los clientes que tienen mascotas, ¿sí? O las mascotas con sus respectivos clientes, nada más. Entonces, si ejecutamos esto, ¿sí? Lo que obtengo como resultado son solamente las mascotas con sus respectivos dueños. Tamara con Chester, Tamara con Ámbar, Tania con Luna, Tania con Olivia. ¿Sí? Ahora bien, otra forma de reunirlas es, si no uso el producto cartesiano, es usando ¿qué sentencia? Join. ¿Cómo? Join. El join, exactamente. La reunión. Ustedes, si vieron los videos, ¿sí? Leyeron la teoría, habrán visto que tenemos distintos tipos de join, ¿no? Natural join, pero inner join, que es lo mismo que decir join solo, o natural join, no join solo, outer join, left join, right join, right join, ¿sí? Bien, ahora, nos vamos a centrar en el inner join o natural join. Si yo uso la cláusula join, ¿sí? Yo digo, mira, yo quiero reunir cliente con mascota. Entonces, cliente la quiero reunir con mascota. Si uso el join, tengo que poner la cláusula on. ¿Y qué pongo en la cláusula on? ¿Por qué campos los voy a reunir? ¿Sí? ¿Y por qué campos tienen en común? Y bueno, la condición que puse en el where es la que pondría ahí. ¿En dónde? Cliente, ID de cliente, sea igual a mascota, punto, ID de, perdón, el mascota, el ID de cliente. ¿Sí? Entonces ya prescindo del where. ¿Sí? Entonces, acá le estoy pidiendo que voy a reunir cliente con mascota, uniendo por estos campos, ¿no? Clave primaria, clave foránea. Las mascotas que pertenecen a un determinado cliente.
Si continúo, el resultado debería ser exactamente el mismo. Ustedes pueden optar por cualquiera de las dos formas. O usan el join y en la cláusula on ponen la condición de unión, o separan en el from las tablas separadas por comas y ponen en el where, lo primero que hacen, poner en el where la condición de reunión. ¿Sí? Bien. Algo que puede suceder es lo siguiente. Todavía no terminamos con la respuesta al ejercicio, ¿sí? Ya nos vamos, ya nos vamos. A ver si puedo recuperar. Bueno. Volver a pegar. La voy a dejar así con... Bueno, la dejo así con el from, no importa. Algo que puede suceder es que ustedes digan, che, pero mira, yo no quiero estar escribiendo cada vez que me quiera referir a un campo de cliente, tener que poner cliente, punto. Cada vez que me refiero a un campo de mascota, poner mascota, punto. Entonces puedo, así como puedo renombrar las columnas, puedo renombrar las tablas, ¿sí? Yo podría hacer que de acá en más, la tabla cliente sea C, de casa. Y que la tabla mascota sea M, por ejemplo, de mascota. Entonces acá en el where yo podría poner directamente. Como ya las renombré a las tablas, en lugar de poner cliente, pongo C, y en lugar de poner mascota, pongo M. ¿Sí? Eso me permite a mí hacer consultas un poquito más Profe, cortas. disculpe, ¿Sí? pero Sí, cuando hacemos el join, entonces ponemos la condición, digamos, en el on, pero el where no lo ponemos. exactamente. Si yo acá pongo el join, ¿sí? Join, pongo el on, y esta condición que yo puse acá en el where, iría acá adentro. ¿Sí? El where, pumba, desaparecería. ¿Estamos? Bien. Ahora, con esta consulta, lo que obtuve, ¿sí? Con esta consulta, lo que obtuve fueron todos los clientes que tienen mascotas, ¿sí? Pero el enunciado no me pide eso. El enunciado me pide, primero, no todos los datos, sino solamente DNI, apellido, nombre y teléfono. Bueno, entonces, select no, es DNI. Acá no hace falta que diga de cliente DNI. ¿Por qué? Porque el campo DNI está solo en cliente, entonces no hay problema de ambigüedad. DNI. Apellido, tampoco hay problema. Nombre, ¿y qué más me dice? Y teléfono, ¿no? DNI, apellido, nombre y teléfono. Nombre, teléfono. ¿Sí? Ahora, en el caso de nombre, ¿sí? En el caso de nombre, si la mascota tiene un campo nombre y el cliente tiene un campo nombre, ahí va a haber un problema. ¿Sí? Ahí sí lo voy a tener que cualificar. Decir, si quiero del cliente, el nombre, o si quiero de la mascota, ¿sí? El nombre. ¿Tiene la mascota? No tiene nombre la mascota, tiene alguien, no hay problema. Entonces pongo nombre, no hay drama. ¿Sí? Eso por un lado. Pero yo quiero las mascotas, los datos de los clientes que tienen mascotas que sean caninas. Entonces, en ese caso, ¿cómo impongo esa restricción? ¿Cómo digo que sean caninas? ¿Cómo digo que sean caninas? Con un where. Exactamente. Ahora acá estoy obligado a poner el where, ¿no? ¿Y cómo le digo que sean caninas? Que sean de especie canina. Especie like canino. Claro. Especie, acá lo mismo, puedo poner de la mascota, la especie, ¿sí? Pero como especie está en la tabla mascota nada más, no hace falta que le diga que especie es de un campo de la tabla mascota. Y como especie es un campo varchar de carácter, ¿sí? Siempre que comparen una cadena con un campo de carácter, usen el like, ¿sí? Comillas simples y canino. ¿Está? Entonces, de esta manera, ya no son todas las mascotas, sino las mascotas que en especie tengan la palabra canino. ¿Sí? En este caso, ninguna tiene canino. A ver, en las mascotas, ¿qué datos hay? Porque están cargadas como perro. Ah, bien. Bueno, acá le vamos a poner. Bueno, entonces. O lo pones como perro o lo pones. Claro. ¿Cómo Y ahí restringir? debería haber otra tabla. Bien. O sea que,
Para prevenir esto, de que alguno te ponga canino, otros te pongan perro, ¿sí? O algunos te pongan gato y otros te pongan felino. Un enum. Si esta base de datos va a ser accedida desde una aplicación, ¿sí? Yo restringiría en la vista de la aplicación que cuando elijan la mascota, la especie, sea una lista desplegable, por ejemplo, un combo, ¿no? ¿Se Entonces, puede restringir Claro, sí. por la base de datos o solamente por la sí, vista de la app? sí, pero valiéndome de procedimientos almacenados por ahí, ¿sí? Hacer un trigger. Otra tabla poner, profe, no. ¿Cómo? Poner otra tabla con un ID, digamos. No, se podría restringir. Él dice, cuando hace el insert, cuando hicieron el insert, ¿sí? Cuando hicieron el insert, ¿cómo podría haber restringido cuando hicieron el insert de que no permita otra cosa que sea canino o felino, por ejemplo? No lo podría haber restringido en la estructura de la tabla mascota, ¿sí? En la estructura de la tabla mascota, habría que ver si algún gestor lo permite, pero por ejemplo acá, en especie, no tengo forma de restringir que reciba solamente esos datos, ¿sí? Al menos no veo una restricción que pueda poner acá para decir, bueno, que en especie, ¿sí? Sean solamente tales valores. Al menos no veo eso acá. ¿Sí? Sí puedo poner un valor predeterminado, que por defecto sea canino, pero no restringirlo. Para eso lo que existen otros objetos, aparte de tablas, que se llaman triggers, ¿sí? Que son especies de subrutinas que se ejecutan cuando sucede algo en una tabla. Entonces yo podría crear un trigger para que cuando se ejecute un insert sobre la tabla mascota, antes de que se agregue la mascota, verifique si la especie es o canino, o felino, o qué sé yo, la deje agregar. ¿Sí? Y si no, restringirlo del lado de la aplicación. ¿Sí? Ahí está. Lo de triggers lo van a ver en administración de base de datos. Entonces, fíjense que acá me aparece, ¿sí? Los datos del cliente que tienen felino. ¿Por qué aparece 2 veces Tamara? Porque tiene 2 perros. Porque tiene 2 perros en la base de datos. ¿Y cómo restringirían acá para que aparezca una sola vez? Porque podría darse eso, justamente, de que tenga clientes que tengan, como en este caso Tamara, acá. ¿Cómo restringirían de que si el mismo cliente tiene más de una mascota, aparezca una sola vez? Distinto. Exactamente. ¿En dónde lo meto? Ahí El select. después del Distinct. ¿Sí? Entonces, la cláusula distinct, ¿qué hace? Que si existen 2 filas que tengan el mismo DNI, mismo apellido, mismo nombre, mismo teléfono, aparezca una sola vez. ¿Sí? ¿Estamos? Eso se daría, ¿sí? Se daría en este caso, en el caso de clientes que tengan más de una mascota de la misma especie. ¿Está? Pero ¿cómo me iba a dar cuenta de eso? Y me iba a dar cuenta justamente probando, ¿sí? Cargando datos y haciendo estas consultas. ¿Ok? Bien. Bueno, mañana seguimos con el resto. ¿Estamos? Mañana seguimos con esto, hacemos un análisis del trabajo práctico 9 y metele que son pasteles. Y trabajamos con funciones de agregación. ¿Sí?